Entonces ahí está la pantalla de lo que vamos a hablar en la clase. Entonces nuestro tema de la clase de hoy, para que coloquen allá en su cuaderno, vamos a hablar de calor y de temperatura, porque ese es nuestro próximo laboratorio, nuestro próximo experimento. Los que estuvieron en las clases pasadas estuvieron haciendo ya sus experimentos diferentes. Nuestro primer trabajo fue hacer un electroimán con una batería, un alambre de cobre y un tornillo o una puntilla. Eso daba 4 notas. Acuérdense, cada laboratorio da una gran cantidad de notas, de calificaciones. Luego hicimos nuestro segundo proyecto, nuestro segundo trabajo, que fue lo de la peineta, que pues todavía hay algunos que están debiendo esa foto de la peineta o de la regla, que tenían que frotarla con un paño para poder mostrar el campo electromagnético. Ahora entramos a este tema, que es el tema del calor y la temperatura, y para eso se les había pedido hacer otro experimento, que es el del termómetro casero, que ya algunos lo mandaron. Ya mandaron las fotos, algunos mandaron video haciendo su termómetro casero con la botella, tal como se indica en la página. En la página les dejé el procedimiento de cómo lo tienen que hacer. Entonces, la cuestión es hacerlo y pues hacer la prueba con las dos temperaturas, ¿no? Con caliente y con frío, que era lo que teníamos que hacer. Bueno, vamos a ver qué era lo que pasaba físicamente con ese termómetro y vamos a dejar la tarea de la otra semana. Entonces, ¿qué es el calor? Es la primera pregunta que nos vamos a hacer. El calor, como dice ahí, es la energía que se manifiesta por el aumento de temperatura. Es decir, si yo tengo un cuerpo a una temperatura y por alguna razón subió la temperatura, es decir, se puso más caliente, entonces yo puedo decir, ahí se presentó el calor. Ahí se presentó el calor. Entonces, el calor es un fenómeno que se presenta cuando hay un aumento de la temperatura. Entonces, aquí lo dice, ¿no? Energía que se manifiesta por un aumento de la temperatura. ¿Y de dónde viene entonces el calor? El calor viene, como lo dice acá, de la transformación de otras energías. Es decir, tiene que haber un cambio de la energía para que se pueda dar calor. Un objeto solito no se va a calentar, es solo de la nada. No, él tiene que estar afectado por otro tipo de energía para que pueda subir su temperatura. Entonces, ¿cómo se genera el calor? Dice aquí, es originado por los movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que forman los cuerpos. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo es que el calor pasa de un cuerpo a otro? ¿Cómo es que un cuerpo afecta a otro objeto para producir el calor? Entonces, empecemos a imaginarnos nuestra estufa. Allá pusimos a calentar agua en la estufa. Sí, aquí está. Pusimos a calentar agua. Y resulta que cuando empieza esta llama aquí del gas a calentar la olla y el agua, y luego el agua comienza a hervir, empieza a formar burbujitas, empieza a formar este vapor, una vaporización, es porque se está presentando este fenómeno, ¿no? Este fenómeno llamado calor, en varias formas, exactamente en 3 formas. Vamos a ver las 3 formas. Tienen que anotar esas 3 formas, cómo el calor se transfiere. Eso se llama transferencia del calor, ¿no? Entonces vamos a ver las 3 formas que hay. La primera es muy fácil, es la que todo mundo percibe siempre que usted se acerca a una estufa. Usted se acerca, simplemente se acerca y comienza a sentir como unas ondas de calor que van saliendo de la estufa, y usted dice, pero es que la estufa ni siquiera la estoy tocando, ni siquiera estoy tocando la olla, ni siquiera estoy metiendo la mano a la candela, pero ya estoy sintiendo calor con simplemente acercarme.
¿Qué es lo que sucede ahí? Ese calor se está transfiriendo a nuestro cuerpo con una forma que se llama radiación. Entonces, la primera forma de calor se llama radiación y es esta. Surge cuando ni siquiera tenemos contacto con los cuerpos. Entonces, esta forma de calor nosotros la llamamos radiación. Y es nuestra primera forma de presentar el calor. Entonces, calor por radiación. Primera forma de presentarse el calor. Y tenemos pues que tener en cuenta eso, ¿no? Es nuestra primera forma de calor. No hay contacto directo con el calor. Simplemente uno se acerca y ya lo está sintiendo. Entonces, el calor por radiación es el que se transmite sin contacto a través del aire que está por ahí alrededor de la fuente de calor, que en este caso la fuente de calor pues sería la estufa, la llama, la olla y el agua, ¿no? Esas serían las fuentes del calor. Segunda forma de calor que se puede ocurrir, esa ocurre ya dentro de los líquidos. Esa ya no ocurre acercándonos, esa ya ocurre directamente acá, como podemos observar, entre el contacto de la llama y la olla de metal, la olla de metal. Entonces, aquí vamos a hacer como una ampliación de lo que está pasando ahí. Aquí está la llama, que es esta llamita pequeña que está acá. Esta parte gris viene a ser la olla, el metal de la olla. Y esta parte azul viene a ser el agua que está en la olla, sobre la olla. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar en esta forma de transferencia de calor? Como habíamos dicho antes, el calor se presenta porque los átomos o las moléculas de los materiales comienzan a vibrar, a moverse, comienzan a tocarse la una con la otra. Entonces, aquí dentro del metal, pues ustedes ya saben, están los átomos. Entonces, los átomos están por aquí, los átomos del metal, que como es un metal, es un material sólido, entonces están muy unidos. Los átomos aquí están muy unidos. No están tan separados como en el agua. Entonces, ¿qué pasa con el calor ahí? En este caso, se empieza a transferir del uno al otro. Es decir, sale de aquí de la llama el calor y se transfiere al primer átomo. Y ese átomo comienza a vibrar, comienza a moverse, y cuando se mueve comienza a volverse más ancho, más gruesito, más grande, y toca al otro átomo, y cuando lo toca, le transfiere el calor. Y este a su vez comienza a moverse, porque el calor es una energía que genera movimiento, comienza a moverse y le manda el calor al otro átomo. Y este al otro, y se va formando como una cadena de transferencia, ¿no? El uno le pasa al otro, el uno le pasa al otro, porque comienzan a moverse y a generar un contacto entre ellos. Esa forma de calor recibe el nombre de calor por conducción. Y esa es nuestra segunda forma de transferir calor. Primero, por radiación, que no hay contacto, simplemente nos acercamos unos metros y ya sentimos el calor, eso se llama radiación. Segundo, por conducción, porque los metales comienzan las moléculas a tocarse una con las otras al vibrar, al moverse, y la una le va pasando al otro una cadena de calor. Eso se llama conducción. Y la tercera forma ocurre entre los líquidos. Entonces, entre los líquidos, esa tercera forma de calor se llama convección y ocurre de la siguiente manera. Resulta que los líquidos, que son bien interesantes, tienen sus moléculas aquí, sus átomos más separaditos. Estos no están tan juntos como los que son los de el metal. Porque pues un líquido, ustedes ya lo ven, usted puede meter la mano dentro de un líquido normal, agua normal, que no esté caliente,
y usted puede meter la mano porque los átomos se separan para que usted pueda meter la mano. Pero cuando es un sólido, usted no puede meter la mano a través de una pared, porque están tan unidos los átomos que no dejan pasar nada. Entonces aquí, como están más separaditos, se van a transferir el calor de otra forma. Acá en los metales era fácil porque estaban junticos, entonces se lo pasaban del uno al otro rapidito. Acá no se puede, acá están más separados, entonces miren lo que hacen los átomos, hacen algo bien interesante. La que está abajo, la molécula que está abajo, es la que primero recibe el calor. Entonces, como esa recibe el calor de primera, esa es la primera que se calienta, ¿no? Se pone rojita, se calienta esa molécula. Y como ella está caliente, pierde peso. Cuando pierde peso, ella flota y empieza a subir, a subir, a subir, a subir y golpea a la que está arriba, a la que está fría. Entonces la empuja, la golpea y la que está fría comienza a bajar, a acercarse acá donde está el calor y entonces la que está fría vuelve y se calienta y vuelve y sube y golpea a otra que está fría y baja, se calienta y se empieza a formar un remolino aquí. Este remolino nosotros lo vemos cuando el agua comienza a hervir y ese proceso tiene un nombre, se llama ebullición del agua. El agua comienza a botar burbujas, pero es porque las que están abajo comienzan a mover a las de arriba y eso se forma un desorden aquí, se empiezan a revolver todas unas con las otras y esa es nuestra tercera y última forma de transferir el calor. Se llama convección. Entonces, hay tres formas de transferir el calor. Primera, radiación, que es cuando simplemente nos acercamos y ya sentimos el calor sin tocar la fuente de calor. Esa es radiación. La segunda, conducción, que solamente ocurre en los metales, ¿sí? En los materiales sólidos, porque las moléculas están juntas. Como están tan juntas, comienzan a vibrar, a moverse y a golpear la una a la otra y a mandarle el calor y esa forma se llama conducción. Y por último, nuestra tercera forma se llama convección y esa solo ocurre entre los objetos líquidos. Entonces la que está abajo se calienta, comienza a subir porque perdió el peso, golpea a la que está arriba, que está fría, y la manda para abajo, la abajo se calienta y vuelve y sube, y se forma aquí un círculo, un ciclo, un movimiento continuo, y produce algo que se llama ebullición, el agua comienza a hervir, y ese fenómeno se llama convección. Listo. ¿Cómo medimos el calor? Con un aparatito llamado termómetro. Pero pues eso no se inventó de la noche a la mañana, eso tuvo todo un procedimiento para poderlo inventar. El primero que inventó un termómetro es este señor, para que anoten el nombre, se llama Galileo Galilei. Es el primero que inventó un termómetro y ahí lo ven al lado. Para inventarse ese termómetro, este señor descubrió que los líquidos, cuando están muy calientes, entonces aumentan de tamaño, ¿sí? Aumentan de tamaño, ellos se dilatan, se llama ese fenómeno. Entonces, por decir algo, este líquido dentro de esta burbujita aumentó de tamaño. Estaba por acá abajo el nivel y subió de nivel. Entonces, cuando subió de nivel, la burbujita pues se volvió más llena de líquido azul porque se calentó, o sea, el calor del medio ambiente, esta forma de calor pues ya ustedes la reconocen, se llama calor por radiación. El calor por radiación vino y se acercó acá a la burbujita azul y la calentó, la comenzó a calentar y ella comenzó a subir de nivel, se volvió el líquido, comenzó a subir de nivel, agrandó la cantidad de líquido y por lo tanto se puso más pesada. Y cuando se puso más pesada la burbujita, pues ¿qué le va a pasar? Inmediatamente comienza a bajar la burbujita, porque se puso más pesada. Ellas estaban flotando en el agua, esto es agua, estaban flotando,
Y cuando esta burbujita se calentó, el material que está acá adentro se volvió más pesado, inmediatamente la mandó hacia abajo. Entonces la gente de esa época, aquí le ponían unas moneditas, aquí las ven, con la temperatura. Decía que esta burbujita bajaba cuando tuviera 26 grados. Entonces la gente decía, ay, está bajando la burbujita de 26 grados. O sea que estamos a 26 grados de temperatura. Y así cada burbujita tenía su propio número de temperatura. Entonces la verde tenía otro grado, la roja, la naranja, cada una de ellas tenía un grado de temperatura. Y si hacía mucho calor, pues iba bajando la burbujita de acuerdo a la temperatura que estuviera haciendo afuera, en el clima. Ese invento solo servía para medir la temperatura del medio ambiente. Es decir, usted no se podía medir la temperatura de su cuerpo. Usted quería saber si tenía fiebre, pues no podía, porque imagínese, señor termómetro tan grande, pues no podía ni siquiera ponerlo debajo de su axila ni meterlo a la boca. Entonces le tocaba inventarse otro termómetro, un termómetro que sirviera para las personas. Este termómetro solamente servía para medir la temperatura del ambiente. Entonces aparece otro señor, otro inventor que se llama Santore Santorio. Ahí está. El señor Santore Santorio, que está aquí, este señor va a inventar el primer termómetro para que lo usen las personas. Un poquito más, pues más pequeño, ¿no? ¿Cómo era ese termómetro? Pues aquí al lado lo podemos ver, ¿sí? Entonces el termómetro era un tubo de vidrio largo en forma de S, como que fuera una serpiente, y en la parte de abajo tenía acá donde colocar calor, calor para calentar. Y se calentaba un líquido, esto que ven aquí negro es un líquido que va por dentro. Y acá arriba, aunque no se ve, había un agujerito. Entonces, la persona que tenía que hacer para medir la temperatura. Aquí se ven las líneas que decían pues los números de temperatura. La persona tenía que meterse esta esfera dentro de la boca, así como aparece aquí, y soplar por ahí. Soplaban por el agujero que tenía esta esfera. Y la soplaban y inmediatamente el calor que usted soplaba, el aliento, bajaba por esta tubería y calentaba el material que estaba acá y nos indicaba a qué temperatura estaba el cuerpo humano. De esa manera podían medir la temperatura en la época antigua. Obviamente esto ya no se usa porque primero que todo, pues es totalmente antiséptico. Imagínese a alguien que llegara con una enfermedad y dejaba esto lleno de saliva y otra persona venía a medirse ahí la temperatura, pues obviamente se contagiaban y se transmitían cantidades de enfermedades. Por eso el nuevo invento ya es otro termómetro más pequeño, que es el que todos conocemos, que es el termómetro de mercurio, se llama termómetro de mercurio, que ya tiene una escala de temperatura. Entonces, este termómetro de mercurio, el señor Palacios puede apagar la cámara, muchas gracias. Este termómetro, sí, ahí donde dice Nicolás Palacios, que dice, hola, profe, soy Luis, por favor apaga la cámara, muchas gracias. Listo, las preguntas al final, no se les olvide. Estamos en el tema del termómetro y las escalas de temperatura. Entonces, este termómetro ya es más pequeño y ya no tiene agua ni maneja líquidos cualquiera. Siempre maneja mercurio, que es el único metal líquido que existe a temperatura ambiente. Es el único metal que puede estar en forma líquida. Aquí en esta partecita de abajo se ve, es plateado, de metal. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando yo le coloco la temperatura, o sea, si acerco y hago contacto con él, ojo, aquí hay calor por conducción, porque es un metal, ya no es calor por radiación, sino calor por conducción, porque es un metal, el metal va a comenzar a moverse.
Entonces imaginémonos que ahí está el átomo de mercurio, este es el átomo de mercurio, y cuando yo coloco esta puntica metálica debajo de la axila o la coloco debajo de la lengua, esta puntica metálica, el calor de mi cuerpo comienza a mover el átomo y a hacer que estas órbitas se vuelvan más grandes. Entonces, estas órbitas comienzan a hacerse más y más y más grandes. Y como se vuelven más grandes, pues no tienen por dónde salir. ¿Qué les toca hacer? Subir por aquí y marcar entonces la temperatura. Eso es lo que hace. Se han inventado varias escalas de temperatura. Aquí están. Esas escalas, ustedes las van a investigar. La escala Celsius, la escala Fahrenheit, la escala Kelvin, la escala Rankine y la escala Reaumur. Ustedes, esa es nuestra tarea. Para la próxima clase van a investigar esas escalas de temperatura. No se olviden, por favor, esto queda grabado para que puedan copiar bien estos nombrecitos. El sábado yo coloco este video en mi página para que ustedes coloquen los nombres. No se olviden, los que no han hecho el termómetro casero, hay que hacer el termómetro casero y hay que probarlo en dos tipos de ambiente, en agua caliente, en agua fría. En agua caliente, ¿qué va a pasar? Va a subir por aquí el líquido que ustedes colocaron, que es agua con alcohol, y le pueden echar un colorante. Por aquí sube cuando es el agua caliente y cuando lo coloquen en hielo o agua fría, pues va a comenzar a bajar. Esas dos fotos hay que enviarlas al correo, por favor, no se les olvide. Y para la próxima semana, este es nuestro experimento, se llama el densímetro. Entonces, tarea número 1, hacer el resumen de esta clase, no se les olvide, hacer el laboratorio que no han hecho, el del termómetro. Los que lo hicieron, pues no hacen esa tarea. Van a ver el video que les voy a dejar de cómo construir el densímetro, la densidad, van a ver ese video, le hacen también su resumen y por último no se les olvide investigar sobre los tipos de termómetros. Eso es todo por la clase de hoy. Entonces, si hay alguien que tiene una pregunta, por favor, me indica.